¿Alguna vez te has parado a reflexionar sobre cuántas voces nos rodean cada día? Miro a mi alrededor y veo a personas, muchos de vosotros, atrapados en un ciclo de murmullos y distracciones. A diario, somos bombardeados con opiniones y palabras que a menudo no nos edifican. ¿Qué pasa? A menudo, este ruido nos aleja del foco en nuestra vida espiritual. Es como si estuviéramos en medio de una tormenta, donde la agitación nos impide ver el refugio seguro que es Dios. Como siervo de Dios, he sido llamado a compartir estas verdades y guiarte en tu camino espiritual. La intensidad de las distracciones es alarmante. El mundo exige nuestra atención con sus noticias, redes sociales y la incesante búsqueda de aprobación. Todo esto nos aparta del camino que Dios nos ha trazado. ¿Y qué dice la palabra? En el Salmo 46:10 encontramos un mandamiento poderoso. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. ¿Sería inteligente ignorar esto? No. Esto es una llamada para que paren. Silenciar las voces que nos rodean es fundamental para discernir la voluntad de Dios. Sé que muchos de vosotros queréis una dirección clara, pero el primer paso es silenciar las voces que nos rodean. Cuando la vida se pone ajetreada, es fácil perder la perspectiva. Podemos encontrarnos involucrados en tantas actividades que olvidamos ocuparnos de lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Es en este silencio, lejos de las distracciones, donde encontramos la claridad necesaria para ver lo que realmente está en juego. ¿Recuerdas cuando, en momentos de soledad y reflexión, escuchasteis la voz del Señor hablando a vuestros corazones? Esos momentos son valiosos y no deberían dejarse de lado. Centrarse en uno mismo y permanecer en silencio no es una invitación a la inactividad, sino un llamado a la acción. Es una invitación para que, al cerrar los ojos y silenciar las voces externas, podamos escuchar la verdadera voz que nos guía. El Señor no comunica solo en medio del ruido. A menudo habla con una brisa suave, como se describe en 1 Reyes 19:12. Eso significa que debemos estar atentos, listos para escuchar su voz. En este mundo tan lleno de ruido, el reto es discernir qué voces realmente merecen nuestra atención. Hay una voz que es eterna, que trae vida y esperanza, la voz de Dios. Al calmarnos y centrarnos en nosotros mismos, en nuestras necesidades espirituales y emocionales, hacemos espacio para que Dios nos revele sus verdades, nos hace replantearnos, nos lleva a un lugar de introspección. ¿Qué necesitamos realmente? ¿Nos preocupan más las opiniones de los demás que escuchar la dirección de nuestro Creador? Y al reflexionar sobre esto, muchos de nosotros podemos darnos cuenta de que las distracciones nos han hecho navegar sin rumbo, como barcos a la deriva. ¿Alguna vez te has sentido así? En un lugar donde deberías ser guiado, pero las voces exteriores se han vuelto más fuertes que la voz de Dios dentro de ti. El riesgo aquí es grande, porque perder el enfoque puede costarte fe, esperanza e incluso dirección para la vida que el Señor tiene para ti. Por eso, os invito a deteneros y pensar. Silenciar esta confusión externa es un paso crucial para recuperar la claridad espiritual. Y si te sientes perdido, ten la seguridad de que Dios te está esperando. El silencio es un espacio sagrado, donde puede comenzar la transformación. Centrarte en ti mismo y permanecer en silencio es la clave que puede abrir las puertas de tu vida espiritual y restaurarla. Desde este punto de reflexión, el camino de regresar al corazón de Dios puede comenzar de verdad. Que recorramos este camino juntos y encontremos la paz que solo Él puede ofrecer. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de que las distracciones en nuestras vidas son estrategias del enemigo, no simples coincidencias cotidianas. El enemigo, astuto y siempre al acecho, utiliza voces disonantes para alejarnos de Dios y del propósito que Él tiene para nosotros. La presión del mundo es pesada, y es fácil dejarse llevar por las corrientes de la vida sin darse cuenta de que este proceso puede llevarnos a lugares oscuros, lejos de la luz del Señor. ¿Cuántas veces permitimos que las críticas de quienes nos rodean, familiares, amigos o incluso desconocidos en las redes sociales, lleguen a nuestro corazón y nos confundan? Estas voces de desánimo y duda fomentan pensamientos que nos alejan de la verdad. ¿Alguna vez te has parado a escuchar esas voces? O, más importante aún, ¿has evitado mirarte al espejo y enfrentarte a las verdades que hay que afrontar? La palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. ¿Qué ocurre dentro de ti que puede alejarte del Señor? Cuando estoy entre vosotros, me doy cuenta de que muchos de nosotros luchamos en casa. Las oraciones se vuelven superficiales.
Las conversaciones con Dios se reducen a peticiones y deseos, sin profundidad espiritual. La comunión entre los hermanos parece estar enfriándose. Se forman distancias entre lo sagrado y lo cotidiano, y la necesidad de dar la bienvenida a la presencia de Dios en nuestras vidas se convierte en un eco lejano, casi inaudible. ¿Qué estás ignorando en tu camino? ¿Qué es necesario dejar de lado para renacer en Cristo? Es común, por naturaleza, querer evitar las molestias. La introspección suele generar inseguridad, pero es esencial porque es difícil cultivarlo en suelos que no están cultivados. ¿Alguna vez te has parado a pensar que la raíz del problema puede estar en la forma en que vemos el mundo? A menudo solo miramos al exterior, mientras nuestro interior grita por atención. El orgullo, los celos, las comparaciones y esa necesidad de mostrar un brillo que no es nuestro impiden que la belleza del silencio con Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Dónde está tu tesoro? Recuerda lo que Jesús nos enseña, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. ¿Qué has valorado realmente? ¿Has dirigido tu atención a las posesiones materiales, al éxito o a las opiniones de otros en lugar de valorar la presencia de Dios? La batalla realmente no trata de lo que hay en la superficie, sino de una guerra espiritual que a menudo no vemos, pero que está ocurriendo ahora mismo. La palabra nos enseña que el enemigo actúa sutilmente, desviando nuestros pensamientos y corazones para que nos centremos en lo secundario y desviemos la atención de Cristo. Piensa bien en el mensaje de Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra los ejércitos espirituales de la maldad en los lugares celestiales. ¿Qué nos dice esta verdad? Que no somos simples espectadores, sino participantes en una batalla que requiere vigilancia y discernimiento. Si insistes en ignorar esas voces disonantes que te rodean, te darás cuenta de que estás cavando un agujero profundo, un camino ancho que puede parecer atractivo, pero que conducirá a la destrucción. Es hora de reconocer que seguir así supone un riesgo serio para tu alma. El silencio y la concentración en tu vida espiritual no son solo elecciones, sino la respuesta necesaria para evitar que el enemigo te arrebate el corazón. Y hablemos de quienes viven en un estado de abrumación. Vivimos a un ritmo vertiginoso, luchando por discernir la voz del Señor en medio del clamor del mundo. La presión constante puede llevarnos a un estado de desmotivación e incluso desesperación. Mira la vida de Elías, que afrontó momentos de frustración y cansancio. Cuando estaba a punto de rendirse, no fue en medio del caos donde encontró a Dios, sino en un suave susurro, en un momento de silencio. Esto ilustra que incluso en los tiempos más turbulentos, el Señor puede hablarnos si estamos abiertos a escuchar. ¿Estás dispuesto a quedarte callado y escuchar? Hay un momento en que debemos calmar nuestras almas y escuchar al Señor, aunque haya vientos tormentosos rugiendo a nuestro alrededor. Necesitamos hacer una pausa y reflexionar sobre la dirección que estamos tomando. Al fin y al cabo, cuando nos encontramos con esta miríada de voces, ¿cuáles son realmente valiosas? Y si seguimos escuchando solo lo que no cuadra, ¿perderemos la oportunidad de crecer y proclamar la verdad que nos transforma? Necesitamos discernir, porque solo en Dios encontramos la paz. Y esa es la pregunta que resuena en nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente necesitas oír de Dios? ¿Qué está dispuesto a decirte si simplemente le das espacio al silencio y le permites hablar? La verdad es que el silencio no es un espacio vacío, es un espacio de expectativa, donde esperamos escuchar la voz que nos llama por su nombre. Si te sientes cómodo en tu vida espiritual, ten cuidado, porque esta puede ser tu mayor trampa. El compromiso con la obediencia y el deseo de escuchar a Dios no son algo que podamos tratar a la ligera. Este aspecto de nuestra relación con Él debe cultivarse a diario. Por lo tanto, os invito a no ignorar esta batalla, sino a observarla. Cuando te vuelves hacia el Señor y buscas el silencio, lo que sucede en tu interior es transformador. Estad preparados, porque Dios está hablando. Estas voces que antes dominaban tu mente y tu corazón ya no tienen poder sobre ti si decides estar callado y buscar a Dios. No estás solo en este camino, está a tu lado, esperando que le busques con sinceridad. El silencio es el portal a la transformación. Cuando elimines las distracciones y te involucres de verdad en tu camino con Cristo, tu vida empezará a cambiar radicalmente. El mundo puede ofrecerte muchas maneras,
pero el Señor es el único que trae verdadera paz y propósito. Entonces, rompamos con estas distracciones que nos alejan de lo que realmente importa y nos centremos en la que puede cambiar tu historia. Este es un tiempo de renacimiento espiritual. Permite que la voz de Dios resuene en tu corazón a través del silencio. Te espera. El verdadero arrepentimiento, hermanos y hermanas, es el primer paso hacia la transformación que todos buscamos en Cristo. Es un acto que requiere coraje y vulnerabilidad. La palabra de Dios nos enseña que a menudo nos hacen creer que nuestros errores definen nuestra identidad, pero eso no podría estar más lejos de la realidad. En 1 Juan 1:9 encontramos esta poderosa promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. ¡Qué palabras tan reconfortantes! Si sientes el peso de la culpa, es hora de recordar que la misericordia de Dios es infinita. Siempre está dispuesto a perdonar. Sin embargo, debemos entender que el arrepentimiento es solo el principio. Nos llama a una nueva vida, donde las cosas viejas quedan atrás. El 2 Corintios 5:17 nos recuerda que si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han desaparecido. He aquí, se han hecho nuevos. ¿Estás dispuesto a aceptar esta nueva identidad? Esto significa dejar ir todo lo que ya no coincide con quién eres realmente en Cristo. Es una invitación a un nuevo comienzo, una nueva forma de vida que es liberadora. El arrepentimiento, entonces, es un proceso que va más allá del mero reconocimiento. Es un cambio de mentalidad, una disposición a acudir al Señor y abandonar los viejos hábitos que nos aprisionan. Esta verdadera transformación ocurre cuando nos entregamos plenamente a Dios y le permitimos que opere en nosotros. Es una batalla de voluntades, la voluntad del Espíritu contra nuestra carne. A menudo, la lucha más intensa ocurre dentro de nosotros. Santiago 4:10 dice: Humillaos ante el Señor, y Él os exaltará. Cuando reconocemos que necesitamos a Dios, nos despojamos de ese orgullo que nos impide verle, escuchar y recibir de Él. Y esta es una verdad que nos lleva a un punto de ruptura. Quiero que pienses, ¿qué tienes preparado en tu corazón que debas afrontar? ¿Hay heridas, resentimientos o incluso expectativas frustradas que te impiden avanzar? El Señor nos invita a liberar estas cosas, a permitirle que Él las tome, porque sabemos que, al reconocer y confesar nuestros pecados, Él ya ha dado la respuesta a través de Cristo en la cruz. También debemos recordar que no estamos solos en este camino. En Santiago 5:16, no solo debemos confesar nuestros pecados a Dios, sino también los unos a los otros. Confiesad vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Esto significa que hay un poder maravilloso en la comunión y la comunidad. Cuando abrimos nuestro corazón y compartimos nuestras luchas, encontramos no solo apoyo, sino un reflejo de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Alguna vez has pensado en cuántas personas a tu alrededor pueden estar pasando por situaciones similares y cómo tu vulnerabilidad puede inspirarles y animarles también? Quiero compartir con vosotros una experiencia personal que marcó mi camino. Una vez compartí con un grupo de amigos el dolor que llevaba en el corazón. No había certeza de cómo reaccionarían, pero al abrir mi corazón, me recibió con amor y aceptación. El mismo peso que me había agobiado parecía desaparecer mientras rezaban por mí. Aprendí que la confesión es como una luz que revela la verdad en nuestro corazón. Y esta verdad es liberadora. El Señor usa la confesión para sanarnos, y en la vulnerabilidad encontramos poder. Ahora, hablando de arrepentimiento, también debemos recurrir al perdón. A menudo, no nos damos cuenta de que la falta de perdón puede convertirse en una prisión emocional que nos aleja de la gracia de Dios. Si hay personas contra las que guardas rencor, te insto a que perdones. El perdón nos libera. Es una elección de dejar ir lo que nos impide avanzar. Es un acto que puede ser profundamente desafiante, pero también una de las decisiones más poderosas que puedes tomar en tu vida espiritual. En Efesios 4:32, Pablo nos enseña: Sed bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. El perdón no es solo un favor que hacemos a otro, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Al examinar nuestras vidas, también debemos hablar sobre la renovación de la mente. En Romanos 12:2, no estamos llamados a conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente.
Esta parte del camino requiere un compromiso continuo. Renovar la mente es un ejercicio diario, donde elegimos absorber la verdad de Dios y rechazar las mentiras del enemigo. La meditación sobre la palabra de Dios nos ayuda a entender nuestra identidad en Cristo y a vivir esta nueva realidad. Cuando nos alimenta la verdad divina, las voces que nos han dicho que no somos dignos ni capaces empiezan a perder su intensidad. ¿Qué tal si empiezas este proceso hoy? Señala algunas promesas que puedas hacer sobre tu vida. Por ejemplo, cuando te des cuenta de que la mentira no es suficiente, declara la verdad. Soy amado y aceptado en Cristo. Su gracia me basta. El poder de una mente renovada puede liberarnos de las cadenas de las mentiras y traer paz a nuestro espíritu. En este punto, es importante recordar que el camino de la fe no es lineal. No hay un camino perfecto sin obstáculos. El crecimiento requiere que enfrentemos desafíos y batallas internas. En un mundo que a menudo intenta desviarnos de lo que es verdadero y bueno, es fundamental que siempre busquemos renovar nuestro camino con Dios. El compromiso diario con la lectura de la palabra, la oración constante y la comunión con hermanos y hermanas son esenciales para ganar estas batallas. Por eso, quiero cerrar esta reflexión invitándoos a abrazar el arrepentimiento como el camino hacia la transformación. No tienes que cargar con los pesos del pasado. El Señor ofrece un nuevo comienzo. Él ve más allá de tus defectos y errores, y te anhela. No estás solo en este camino. Dios está a tu lado, listo para caminar contigo y transformar tu vida. Aprovecha esta oportunidad. Te espera con los brazos abiertos. Es hora de renacer, hora de permitirse libertad, hora de escuchar la voz que dice, eres mía y yo soy tuya. Que Dios bendiga tu viaje. La pregunta que nos enfrentamos ahora es fundamental. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en este camino de transformación y renovación? La palabra dice en el Salmo 19:11, He escondido vuestra palabra en mi corazón, para no pecar contra vosotros. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Cómo podemos cultivar la verdad en nuestro corazón para que nos guíe en tiempos de turbulencia? La primera acción que debemos tomar es ser intencionados al buscar la presencia de Dios. Esto requiere disciplina y un compromiso genuino con nuestro camino espiritual. La práctica de la meditación sobre las Escrituras, la oración y la presencia constante de Dios en nuestras vidas es vital. La meditación no es solo una práctica silenciosa, es una profunda invitación para que la verdad de Dios penetre en nuestro ser. Al dirigirnos a Él, encontramos fortaleza, sabiduría y renovación. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? ¿Qué tal si empiezas el día con un espacio para leer la Biblia? Elige un versículo o pasaje para meditar. Deja que esa palabra resuene en tu interior. Cuando meditas en la palabra, permites que la verdad de Dios se asiente en tu mente y corazón, proporcionando claridad y dirección. Cuando lleguen desafíos, esta verdad será el ancla que te sostiene. Además, debemos ser conscientes de las voces e influencias que nos rodean. ¿Qué has estado dejando entrar en tu mente? A menudo, las distracciones y las voces del mundo pueden distraernos de la verdad. Esto me lleva a reflexionar sobre un versículo poderoso en Proverbios 4:23, que nos exhorta: Guardad vuestro corazón por encima de todo lo que hay que guardar, porque de él salen las ocurrencias de la vida. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Debemos ser guardianes cautelosos de nuestra mente y nuestro corazón, filtrando lo que vemos, escuchamos e incluso las conversaciones que tenemos. Necesitamos tomar la decisión consciente de rodearnos de todo lo bueno, justo y puro. Necesitamos nutrirnos con contenido y relaciones que nos construyan, no que nos hundan. Sigue a quienes fortalecen tu fe, busca consejo que provenga de la sabiduría de Dios y, sobre todo, mantén el compromiso con la comunión. La propia Escritura nos recuerda en Hebreos 10:25. No abandonemos la reunión de nosotros mismos, como es costumbre de algunos, sino que nos adoptemos unos a otros, y más aún, a medida que veis acercarse el día. Cuando caminamos juntos con hermanos y hermanas en Cristo, somos más fuertes. El ánimo, la oración y el apoyo mutuo son elementos cruciales en nuestro camino de fe. Cuando uno de nosotros falla o lucha, otros pueden acercarse, ayudando a levantar y generar renovación. Por eso la comunión es más que un encuentro, es una vitalidad espiritual que nos mantiene anclajes en la verdad.
mientras persistimos en renovar nuestra mente y llenar nuestros corazones con la palabra, también debemos estar dispuestos a actuar según lo que hemos aprendido. Santiago 1:22 nos enseña: y os engañáis solo los que hacéis la palabra, y no solo los oyentes. Esto nos dice que escuchar la palabra no es suficiente. Debemos comprometernos a actuar de acuerdo con lo que Dios nos revela. Cuando nos convertimos en hacedores de la palabra, permitimos que la transformación ocurra en nuestras vidas. Reflexionando sobre el poder del testimonio, necesito recordar que las transformaciones en nuestras vidas no son solo para nosotros. Son para que podamos influir en el mundo que nos rodea. Nunca subestimes el poder de tu historia. Cada uno de nosotros lleva un testimonio de vida que puede usarse para glorificar a Dios y ayudar a otros a ver su bondad. En 2 Corintios 1:4, las Escrituras nos recuerdan que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a quienes están luchando. ¿Alguna vez lo has pensado? Tu sufrimiento puede convertirse en un canal de bendición para otros. Por último, necesitamos tomarnos el tiempo para escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. A veces tendemos a correr, a estar siempre ocupados, pero quiero animarte a que lo frenes. La quietud ante Dios es crucial para entender su voluntad. En el Salmo 46:10 se nos invita a estar quietos y saber que Él es Dios. ¿Qué significa esto para ti? ¿Dónde puedes encontrar esa quietud y tranquilidad en medio del bullicio de la vida? Quizá necesites, como yo ya he necesitado, encontrar un lugar especial donde puedas ser intencionado al buscar su presencia. Puede ser una esquina de tu casa, un parque, o incluso un momento en el coche mientras conduces. Durante estos tiempos, ora. Lee la palabra y escucha. Dale a Dios espacio para que actúe en tu corazón. Ya he experimentado una paz que supera toda comprensión cuando me he dedicado a estos momentos de silencio. Incluso las voces más fuertes del mundo exterior se quedan en silencio cuando la voz de Dios empieza a resonar dentro de mí. ¿Cómo estamos afrontando la renovación de nuestras vidas? La luz de Cristo brilla sobre ti, o quizás sientes que la llama se está apagando. No te desesperes. El Señor es paciente y amoroso. Siempre está dispuesto a revivir lo que se ha perdido. Cada día es una nueva oportunidad para permitir que la palabra descomponga sus verdades en los rincones más profundos de tu corazón. Este es un tiempo de nuevo comienzo, un tiempo de renovación. Deja que Dios actúe en ti y a través de ti. Quiere que te conviertas en un faro de esperanza y luz en este mundo oscuro. Él te está llamando a formar parte de su plan. Y eso comienza con pasos sencillos de fe y obediencia en tu propia vida. Este es el momento en que Dios quiere reavivar en ti la pasión por su palabra, y mientras lo hacemos juntos, construiremos una base sólida que resistirá todas las tormentas. Deja que los grandes actos del pasado del Señor iluminen tu presente y dirijan tu futuro. Está aquí, esperándote. No pasa mucho tiempo antes de que alcances la transformación que Él ya ha comenzado en tu vida. Quiere que sepas, yo soy tu Dios, y tú eres mi Hijo. Y así, permaneciendo en su presencia, haremos de nuestras vidas un testimonio del amor y la gracia de Dios. Que tu camino de fe refleje gran gloria a nuestro Padre Celestial. Al reflexionar sobre esta transformación y renovación, es esencial entender que nuestra fe activa también debe manifestarse en acciones y actitudes. No podemos quedarnos paralizados en nuestras experiencias y promesas, pero debemos avanzar, buscando oportunidades para vivir la fe de manera tangible. En Santiago 2:17 leemos que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esto significa que nuestra fe debe ir acompañada de acciones. La verdadera fe se refleja en lo que hacemos. Veamos de nuevo la historia de Nehemías, que mencioné antes. No solo rezaba y escuchaba la voz de Dios, actuó con decisión. Cuando Nehemías se enteró de la devastación de las murallas de Jerusalén, no dudó, solicitó permiso al rey y se dirigió a su tierra natal para reconstruir. Este es un claro ejemplo de que la transformación espiritual debe conducir a acciones concretas. El camino de cada uno de nosotros puede parecer aislado y desafiante, pero recuerda, Dios está de nuestro lado, planificando y preparando oportunidades para que actuemos. Quiero que te preguntes, ¿cuáles son los muros en tu vida que necesitan ser reconstruidos? Puede ser tu vida espiritual, tu salud emocional o las relaciones que han sido dañadas. ¿Qué puedes hacer hoy para empezar a trabajar en estas áreas?
La iniciativa debe venir de nosotros. Dios ofrece fuerza y sabiduría, pero somos nosotros quienes debemos dar un paso adelante. Y este viaje puede incluir momentos difíciles, pero es en él donde encontramos nuestra verdadera identidad como hijos e hijas del Rey. Debemos ser conscientes de que, para avanzar, se necesita coraje. Habrá resistencia, desafíos y, a menudo, el propio miedo. Pero recordad siempre las palabras de Isaías 41:10. No teméis, porque yo estoy con vosotros. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te energizaré y ayudaré y te sostendré con mi fiel mano derecha. Esta promesa nos asegura que no estamos solos y que Dios nos fortalece en cada paso del camino. Ahora, hablando de la acción, no podemos dejar de mencionar la importancia del servicio. Una de las formas más bellas de experimentar nuestra fe es a través del servicio a los demás. Jesús, en Marcos 10:45, nos dejó un ejemplo perfecto cuando dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. Cuando servimos a los demás, la luz de Cristo brilla a través de nosotros. El acto de servir no solo es una expresión de nuestro amor por Dios, sino también una manifestación de nuestro amor por los demás. Pensemos en las formas pequeñas y grandes en que podemos servir. Esto puede ser tan sencillo como ofrecer buenos consejos a un amigo, unirse a un proyecto de voluntariado o estar ahí para escuchar y apoyar a quienes están pasando dificultades. Cualquier actitud pequeña cuenta para marcar la diferencia. Cuando decides servir, seamos sinceros. Te sientes bien contigo mismo. Hay alegría cuando actuamos con amor, porque estamos cumpliendo el gran mandamiento del Señor. La oración también debe ser una acción central en nuestro camino de fe. 1 Tesalonicenses 5:16-18 nos enseña a orar sin cesar, a dar gracias en todas las circunstancias y a buscar la guía de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La oración es una acción poderosa. Cuando oramos, actuamos como intercesores, conmoviendo el corazón de Dios y permitiendo que se haga su voluntad en nuestras vidas y en las de los demás. Pienso en cuántas veces yo mismo dudé en rezar por alguien, pensando que no haría ninguna diferencia. Y por experiencia, puedo decir que la oración es una fuerza poderosa para la transformación. Una vez recibí una petición de oración de un amigo que estaba pasando por una crisis emocional. En lugar de simplemente aconsejarle, decidí rezar con él y por él a diario. El resultado fue sorprendente. No solo empezó a ver mejoras en su vida, sino que también me vi profundamente impactada. Cuando intercedemos, Dios nos muestra que formamos parte de una gran historia y plan. De cara al futuro, me gustaría mencionar el valor del testimonio. Cada uno de nosotros lleva una historia única sobre cómo Dios actuó en nuestras vidas. Nuestro testimonio es una declaración de la acción de Dios, un relato que inspira y anima a los demás. Cuando compartimos nuestras victorias y desafíos, mostramos que somos humanos y que, como todos los demás, necesitamos intervención divina. En Apocalipsis 12:11, las Escrituras nos dicen que le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron. ¿Qué testimonios estás recogiendo en tu camino? Te animo a que reflexiones sobre tus experiencias. ¿Cómo has sido testigo de la acción de Dios en tu vida? ¿Qué milagros has experimentado? Puede ser un momento de sanación, una provisión inesperada, o simplemente un alivio en momentos de dolor. Comparte este testimonio con otros. Nunca sabes cómo tu historia puede afectar la fe de otra persona. Tu luz brillará más cuando elijas ser portavoz de las maravillas que Dios ha realizado. Por último, al incorporar estas verdades en nuestras vidas, es vital recordar que todos nuestros esfuerzos deben estar basados en la palabra de Dios. La práctica diaria de meditar en la Biblia nos ayuda a mantenernos alineados con la voz del Señor y actuar según sus propósitos. Debemos estar alerta y vigilantes a lo que la palabra de Dios nos enseña a hacer, tal como Jesús nos enseñó. Su palabra es nuestra luz y guía en tiempos de incertidumbre. Este es un tiempo de despertar. Dios nos llama a levantarnos, a avanzar y a actuar con fe, amor y valor. No podemos permitirnos comodidad. Debemos ser agentes de cambio en nuestras comunidades y en nuestras vidas. ¿Está dispuesto a usarnos de formas que no podríamos imaginar? ¿Estás dispuesto a responder a esa llamada?
El viaje es intenso, pero las recompensas son eternas. Mientras avanzamos juntos, dejad que el amor y la luz de Cristo brillen a través de nosotros, que nuestra fe se convierta en una acción viva y que nosotros, como Nehemías, nos levantemos para reconstruir y restaurar no solo nuestras propias vidas, sino también las de quienes nos rodean. Que Dios nos fortalezca y que le glorifiquemos en todo, en cada paso de nuestro camino. Seamos entonces juntos instrumentos de amor y esperanza, viviendo cada día como un glorioso testimonio de su gracia y bondad. Así sea. Al entrar en esta nueva fase de nuestra enseñanza, recuerdo la importancia de reconocer que el camino de la fe no es una carrera solitaria. Más bien, todos estamos entretejidos en un solo cuerpo, la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Y las Escrituras nos exhortan a recorrer ese camino juntos, como dice en 1 Corintios 12:27, ahora sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, individualmente. Esto nos dice que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el gran tapiz de la obra de Dios. No podemos subestimar el poder de la comunidad que nos rodea. Cuando observamos la vida de Jesús, notamos que nunca actuó solo. Llamó a 12 discípulos y los envió a predicar y a ser discípulos. Formó un grupo, una nueva familia espiritual, una comunidad que trabajaba unida para traer luz y esperanza al mundo. Esto debería animarnos a unirnos, romper con el aislamiento y cultivar relaciones sanas y alentadoras. Os invito a reflexionar en este momento. ¿Estáis rodeados de una comunidad de fe? ¿Has estado conectando con hermanos y hermanas que caminan en la misma dirección? Es vital que compartamos con otros creyentes, compartamos nuestras luchas y victorias, y nos apoyemos mutuamente en la oración. La comunidad fortalece nuestra fe, nos ayuda a mantener el foco en el propósito y nos recuerda que no estamos solos, incluso en los momentos más difíciles. En Gálatas 6:2 se nos instruye a cargar con las cargas de los demás, y así cumpliremos la ley de Cristo. Esto no solo trata de cuidar, sino de participar activamente en la vida de los demás. Cuando alguien está en problemas, nuestra responsabilidad es ofrecer apoyo y amor. Esto se traduce en acciones prácticas, ser un hombro en el que apoyarse, rezar juntos, ayudar con necesidades materiales o emocionales y ofrecer ánimo en tiempos de desesperación. Sin embargo, debemos tener cuidado. La palabra también nos advierte sobre la importancia de ser conscientes de las influencias que nos rodean. En 1 Corintios 15:33 está escrito: no os engañéis, la mala compañía corrompe la buena moral. Debemos ser selectivos al elegir con quién nos rodeamos, porque quienes nos rodean influyen profundamente en nuestro camino de fe. ¿Qué tipo de compañeros has elegido? ¿Te están ayudando a crecer, a acercarte a Dios o, al contrario, a alejarte de su verdad? Aquí es donde surge la necesidad de buscar un entorno saludable, un espacio donde la fe en Cristo pueda florecer. Podemos crear esta cultura de amor y apoyo dentro de nuestras comunidades fomentando diálogos abiertos, oraciones grupales e incluso estudios bíblicos juntos. Cuando hacemos esto, estamos construyendo un espacio sagrado que fomenta la transparencia y la autenticidad. ¿Cuántas veces me he fortalecido con la oración y el apoyo de mis hermanos en Cristo? Me hizo sentir que no era solo yo quien luchaba, sino que toda la comunidad estaba de mi lado, dándome la fuerza que necesitaba para ganar. Ahora, hay que recordar que el crecimiento en la fe también requiere un compromiso activo por nuestra parte. Debemos estar dispuestos a involucrarnos, a ser proactivos en nuestro camino de fe. Es fácil ser espectador, es difícil formar parte del cambio. Sin embargo, cuando decidimos comprometernos verdaderamente en la vida de la Iglesia, encontramos una profunda satisfacción y un sentido de propósito. ¿Has pensado en cómo puedes estar activo en tu comunidad de fe? Así como las piezas de un rompecabezas se unen para formar un panorama más amplio, nosotros, como miembros de la Iglesia, tenemos un papel esencial que desempeñar. Cuando miramos el Nuevo Testamento, podemos ver que la convivencia era más que un simple asesoramiento ocasional. Era un estilo de vida. Hechos 2:42 nos dice que los primeros cristianos continuaron firmemente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el compartir el pan y en las oraciones. Compartían las vidas del otro, sus posesiones, sus alegrías y tristezas. Su convivencia a menudo iba acompañada de la celebración de la Cena del Señor, un poderoso símbolo de la unidad que tenemos en Cristo. Esta es la esencia de la vida comunitaria: unidad, amor y compromiso.
En este momento de reflexión, si no has estado activo en la comunidad de fe, te animo a dar un paso adelante. Involúcrate, forma parte de pequeños grupos, actividades, ministerio local o incluso comités de la iglesia. Ve esto como una oportunidad para crecer e impactar vidas a tu alrededor. Cuando tomamos esta iniciativa, no solo bendecimos a los demás, sino también a nosotros mismos. Cuando damos, recibimos. Cuando servimos, estamos servidos. Al mismo tiempo, debemos mantenernos vigilantes. El enemigo busca dividir y desviar nuestras mentes. Como Pedro nos advirtió en 1 Pedro 5:8, debemos estar alerta, porque nuestro adversario, el diablo, merodea buscando a quien pueda devorar. La división puede entrar en nuestros corazones y debemos estar dispuestos a rechazar cualquier semilla de desunión o discordia. Mantén la mirada fija en Cristo y no en el comportamiento de los demás. Cuando nos centramos en Jesús, encontramos la fuerza para amar y perdonar, incluso en medio del conflicto. Aún así, existe un llamado constante para que la comunión no sea solo una formalidad, sino una expresión auténtica de nuestro amor. Como todos somos diferentes, debemos aceptar y celebrar estas diferencias. Romanos 2, 4, 6 nos habla de la diversidad dentro del cuerpo de Cristo y de la importancia de reconocer y valorar la singularidad de cada miembro. Su forma de ver el mundo, sus experiencias y su propio testimonio aportan una riqueza indescriptible a la comunidad. Oremos, entonces, para que Dios nos ayude a amarnos los unos a los otros de manera genuina, con el mismo amor que Cristo tuvo por nosotros. Busquemos la unidad en el espíritu, respetando las diferencias y construyendo sobre lo que tenemos en común, una fe inquebrantable en Cristo. Teniendo esto en cuenta, ¿estás listo para participar? Recuerda que el camino de la fe se hace juntos. Recordemos el llamado de Cristo a ser un solo cuerpo, unidos en amor y acción. Desea usar a cada uno de nosotros, no solo para su propio beneficio, sino para el bien mayor de la Iglesia y del mundo. Al tomar esta decisión de vivir en comunión y estar dispuestos a actuar, no solo seremos testigos del amor de Cristo, sino también reflejos de su luz en la oscuridad. Que Dios nos conceda la gracia para unirnos en amor y acción. Construyamos juntos un cuerpo fuerte y sano, que le glorifique y sea un faro de esperanza para todos. Esta es nuestra vocación, en todo, que le glorifiquemos y seamos instrumentos de su paz y transformaciones en un mundo que tanto lo necesita. Amén. A medida que profundizamos en este diálogo sobre la comunión, quiero que dirijamos nuestra mirada a la realidad de las pruebas y tribulaciones que enfrentamos en nuestras vidas. A menudo salimos de cada desafío más fuertes, sabios y mejor capacitados para ayudar a quienes nos rodean. De hecho, es en las dificultades donde nos moldeamos, y el Señor promete que no nos abandonará en medio de la tormenta. En Romanos 8:28 encontramos la poderosa promesa de que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Esto nos asegura que, incluso en las pruebas más duras, Dios está actuando en nuestro favor. Si estás pasando por un momento difícil, quiero que sepas, Dios sigue teniendo el control. Las tormentas pueden ser intensas, la pérdida de un empleo, el dolor de un divorcio, la tristeza de una pérdida, pero no estamos solos. Estas dificultades pueden servir como peldaños hacia una nueva comprensión y una nueva esperanza. A menudo, cuando miramos atrás, vemos cómo Dios usó esos momentos para prepararnos para algo grande. Quiere convertir nuestro sufrimiento en gloria. Sin embargo, es fundamental que estemos dispuestos a permitir que Dios nos forme a través de estas experiencias. Recuerda la historia de Job, un hombre justo que lo perdió todo, su familia, su salud, sus riquezas. Sin embargo, incluso en su dolor, siguió clamando a Dios y, finalmente, fue restaurado. Dios no solo restauró a Job, le bendijo con el doble de lo que había hecho antes. ¿Qué nos enseña esto? Que no debemos perder la fe en las dificultades, porque la promesa de Dios es que siempre tendrá algo mejor preparado para nosotros. Para superar la tormenta y salir más fuertes, necesitamos actuar de manera práctica e interiorizar la palabra de Dios. Una vida basada en las Escrituras es una vida que se mantiene firme en medio de los desafíos. Así que cuando la presión aumente, respira hondo y llama a las promesas de Dios. La palabra suele ser nuestra ancla, que nos mantiene en el camino correcto incluso cuando las olas están rugiendo. Miremos Hebreos 12:1, que nos instruye
a dejar de lado todo peso y el pecado que nos atormenta y correr con paciencia la carrera que se nos ha impuesto. ¿Qué significa esto en la práctica? Primero, es esencial liberar lo que nos pesa, nuestras ansiedades, dudas y miedos. A menudo, lo que nos impide avanzar son las cargas que llevamos. A veces la sanación llega cuando decidimos dejar atrás lo que nos frena. Además, en el segundo aspecto de este versículo, se nos invita a correr la carrera que se nos pone delante. Correr es una metáfora poderosa que nos inspira a no rendirnos nunca. Así como un corredor entrena y se prepara para el maratón, también debemos prepararnos espiritualmente para el camino que Dios nos ha propuesto. No es un esfuerzo inmediato, es una práctica diaria, un compromiso para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Dios a menudo usa la adversidad para purificarnos. No quiere que seamos solo supervivientes, sino conquistadores. En 1 Pedro 1, 6, 7, se nos recuerda que estáis alegres, aunque ahora, por un tiempo, si es necesario, estáis afligidos por diversas pruebas, que la prueba de vuestra fe, que es más valiosa que el oro que perece, aunque juzgada por el fuego, resulte en alabanza, gloria y honor ante la revelación de Jesucristo. Esto nos dice que la tribulación tiene un propósito, refinar nuestra fe. Sin embargo, ¿y si en este momento te sientes ahogado por tus dificultades? Es vital que busquemos apoyo en nuestros hermanos y hermanas. El cuerpo de Cristo está llamado a apoyarse mutuamente, especialmente cuando un miembro enfrenta dificultades. No tengas miedo de pedir ayuda. Comparte tus luchas, tus oraciones y tus preguntas. Cuando abres tu corazón, Dios puede usar a otros para fortalecerte. Esto puede presentarse en forma de una oración alentada, una palabra de sabiduría o incluso un acto de compasión que marca toda la diferencia. También debemos recordar que, junto con la ayuda de otros, tenemos la promesa de un poder sobrenatural. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos dice que Dios dijo: «Mi gracia os basta, porque mi poder se ha hecho perfecto en la debilidad». Así, cuando nos sentimos débiles, es precisamente en esos momentos cuando el poder de Dios se manifiesta plenamente en nuestras vidas. Esto es una invitación a dejar a un lado nuestra autosuficiencia y buscar la fuerza del Señor, en lugar de intentar enfrentarlo todo solo. ¿Te sientes agotado? Oténtete con la oración y el estudio de la palabra. No es un remedio mágico, sino un proceso de transformación. Cada oración, cada versículo en el que meditas, trae consigo el poder de Dios que impregna nuestras almas y nos eleva. Aprovecha estos tiempos de dificultad para profundizar en las verdades de las Escrituras, porque es allí donde encuentras fuerza y renovación. Cuando somos capaces de entender que nuestras debilidades pueden ser un espacio para la grandeza de Dios, empezamos a cambiar nuestra perspectiva. En los momentos más oscuros, cuando la luz parece lejana, es cuando realmente sabemos qué es la luz. Igual que en Juan 1:5, que nos dice que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz que tenemos en Cristo nunca se extinguirá y siempre prevalecerá. Que cada uno de nosotros busque maneras de apoyarnos mutuamente en las dificultades. Si ves a alguien peleando, contacta. Si estás pasando por un mal momento, no dudes en buscar ese apoyo. Como cuerpo, somos más fuertes juntos. Y cuando llevamos las cargas de los demás, estamos cumpliendo el mandato de Cristo y glorificando su nombre en todo el mundo. Por eso, hermano mío, hermana mía, mientras avanzamos en el camino de la fe, recuerda buscar la luz, mantenerte anclado en la palabra y apoyarte en los hermanos y hermanas que te rodean. No te rindas en la tormenta, sino alza tu voz ante el Señor, seguro de que Él está haciendo todo para tu bien. Al final de este camino, no solo saldremos fortalecidos, sino que asimilaremos un profundo conocimiento de quién es Dios y cómo actúa en nuestras vidas. Que nos unamos en oración, comunión y acción, que juntos anunciemos la buena noticia y vivamos cada día trayendo esperanza y luz al mundo. Amén. Al reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos y cómo debemos apoyarnos mutuamente a lo largo del camino de la fe, recordamos la grandeza de la vocación a la que hemos sido llamados. Cada uno de nosotros tiene un propósito divino, una tarea única que se entrelaza con el plan más amplio de Dios para la humanidad. Cuando nos damos cuenta de esto, nuestras vidas adquieren un nuevo significado y nos motivamos a avanzar con fe y valor. En Efesios 2:10 encontramos una verdad poderosa, porque nosotros somos su obra, creados en Cristo Jesús para las buenas obras,
que Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. Aquí está claro que no estamos aquí por casualidad. Cada uno de nosotros es una obra maestra de Dios, moldeada con cuidado y con un propósito específico. Las buenas obras que Él ha preparado para nosotros esperan ser descubiertas y cumplidas. Imagina esto como un tesoro oculto que Dios desea revelar en tu vida. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos listos para embarcarnos en este viaje de descubrimiento? Cuando entendemos que Dios tiene una vocación específica en nuestras vidas, empezamos a mirar nuestras experiencias, talentos y pasiones bajo una nueva luz. ¿Alguna vez te has parado a reflexionar sobre cuáles son tus habilidades únicas? ¿Qué te reconforta? ¿Cómo puedes usar esto para glorificar a Dios e influir en la vida de los demás? La respuesta a estas preguntas suele ser el trampolín que nos deja libres para que el Espíritu Santo nos guíe por un camino de servicio. Sin embargo, nuestra vocación no está exenta de desafíos y dificultades. A menudo podemos sentir cómo el miedo nos invade, miedo a lo que pensarán los demás, miedo al fracaso o incluso miedo al éxito. Sin embargo, el Señor nos asegura que Él siempre está con nosotros. Cuando estamos dispuestos a cumplir este llamado, incluso con miedo, encontramos un valor inesperado. En Isaías 41:10, Dios nos recuerda: no temáis, porque yo estoy con vosotros. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te estoy exigiendo y te ayudo, y te sostendré con la mano derecha de mi justicia. Estas promesas nos animan a seguir adelante, confiando en que Él será nuestro apoyo en cada paso del camino. Al pensar en la llamada y el servicio, debemos recordar que las oportunidades suelen estar justo ante nuestros ojos. Lo que tenemos que hacer es estar atentos. En Marcos 16:15, Jesús nos ordena: id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, no solo dentro de los muros de la iglesia, sino en todos los lugares donde Dios nos ha colocado. Esto podría significar compartir una palabra de esperanza con un compañero desanimado, visitar a un vecino que está pasando por dificultades o incluso involucrarse en un ministerio local. Pensémoslo, ¿cuántas veces perdemos la oportunidad de marcar la diferencia? A veces pensamos que nuestra implicación no marcará una gran diferencia, pero recuerda, un pequeño gesto de amabilidad puede ser transformador. Imagina un día cualquiera, alguien enfrentándose a la lucha de su trauma o dolor. Una invitación, una sonrisa o una palabra sentida pueden ser el impulso que esa persona necesita. Nunca subestimes el poder de un acto de amor. A menudo, nuestra vocación puede requerir pasos que nos saquen de nuestra zona de confort. Jesús nos ha llamado a seguir sus caminos, y eso a menudo significa ir a lugares donde la gente está confundida, necesita ayuda y esperanza. El servicio misionero es una excelente manera de ejemplificar esto. Cuando nos lanzamos a las misiones, estamos esparciendo la luz de Cristo en lugares que a menudo están en la oscuridad. Si alguna vez has tenido la oportunidad de formar parte de un proyecto de misión, sabes lo gratificante que puede ser. No se limita a un campo lejano. Las misiones pueden ser lugares dentro de nuestras comunidades, donde Cristo nos llama a traer vida y esperanza. Sin embargo, el miedo a menudo puede convertirse en un poderoso elemento disuasorio. Puede envolver nuestra mente y nuestro corazón como una pesada capa, haciéndonos dudar a la hora de actuar. Cuando en Mateo 14, Pedro pidió ir a Jesús en las aguas, se asustó al empezar a mirar las olas. Pero ¿qué pasaría si se hubiera mantenido centrado en Jesús desde el principio? Quizá te preguntes, ¿y si te mantienes centrado en el Señor en lugar de en las dificultades que te rodean? Esto es exactamente lo que la palabra nos enseña en Filipenses 4:13. Puedo hacer todo por Cristo que me fortalece. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos capacita para superar nuestras inseguridades y abrazar el llamado que Dios tiene para nosotros. Todavía recuerdo una situación en la que mi propia inseguridad casi me hizo rendirme. Una vez me pidieron que compartiera mi historia en un evento. El miedo me dominó, pero recordé las promesas de Dios y decidí dar el paso. Cuando empecé a hablar, me di cuenta de que mi vulnerabilidad tocaba muchas vidas. El testimonio que compartí no fue solo sobre mí, sino sobre la grandeza de Dios obrando en nosotros. Me enseñó el poder que puede tener un simple paso de fe, y lo mismo ocurre contigo. Te invito a comprometerte a vivir con intención, abrazando tu identidad como hijo de Dios y siervo de Cristo. Busca la dirección del Señor en tu vida, permitiéndole revelar lo que hay que hacer. Esto requiere dedicación en la oración,
meditación sobre la palabra y, quizás lo más importante, la práctica de la escucha activa. Escuchar la voz de Dios nos permite discernir nuestro camino y nos da el valor para dar los pasos necesarios. Mientras avanzo en estas reflexiones, quiero que visualices la acción en tu vida. ¿Cuál es el siguiente paso que necesitas dar? ¿Es servir en la iglesia? ¿Es involucrarse en un ministerio que ayuda a quienes lo necesitan? ¿Está ayudando a un amigo que está pasando por un momento difícil? Cada pequeño paso puede desencadenar grandes cambios, no solo en tu vida, sino en la de muchas otras personas. Cuando estamos dispuestos a caminar por fe, podemos ser testigos de cómo Dios realiza milagros. Un ejemplo es el trabajo misionero, que aporta esperanza y transformación, no solo a quienes reciben, sino también a quienes sirven. Si aún no te has involucrado en misiones, te animo a que lo consideres. Hay una gracia especial en ir y servir, que a menudo resulta en un crecimiento espiritual y en el aprendizaje sobre uno mismo. Y cuando hablemos de la llamada y la acción, recordemos que lo esencial siempre debe ser el amor. En 1 Corintios 13, Pablo nos enseña que aunque hablemos en lenguas o realicemos obras magníficas, si no tenemos amor, no somos nada. El amor genuino debe ser nuestro motor. Nos moverá a actuar y a servir. Este amor es lo que nos une y nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando aumentan las dificultades. Por eso, al cerrar este tiempo juntos, rezo para que cada uno de nosotros recuerde la llamada divina que es única y especial. Que seamos instrumentos de amor, sirviendo con pasión y preparación, contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo y a la expansión de su reino. Que nosotros, en todo, seamos valientes, siempre dispuestos a abrazar las oportunidades que Dios nos ofrece, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Tómalo en serio, no estás solo, estás llamado, eres querido, y Dios desea usar tu vida para su gloria. Que así sea, y que cada uno de nosotros se convierta en un faro de luz en un mundo que tanto necesita esperanza. Amén. A medida que continuamos nuestro camino de fe, es fundamental que cultivemos la comprensión de que todos tenemos un papel que desempeñar en gran parte de ello. Cuando hablamos de nuestra identidad en Cristo, no podemos olvidar la sublime tarea de ser testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y a través de nosotros. Cada uno de nosotros lleva un testimonio único, y esto es lo que debe expresarse, multiplicarse y compartirse en la comunión. Igual que en Efesios 2:10, donde se nos recuerda que somos su obra, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, que Dios preparó de antemano para que camináramos. Esto nos muestra que las buenas obras son el resultado de nuestra nueva vida en Cristo. Reflexiona conmigo un momento. ¿Cuántas veces has sentido la llamada de compartir con alguien lo que Jesús ha hecho en tu vida? Puede ser una simple buena noticia sobre cómo Dios trajo sanación en un tiempo de dolor, o cómo encontraste paz en medio de la tormenta. La cuestión es que los testimonios se convierten en catalizadores de la fe en los corazones de quienes están perdidos. Son prueba de que el Dios que trabajó en el pasado sigue actuando hoy y que su palabra no volverá vacía. Cuando compartimos, somos máquinas de esperanza, dando a los demás la seguridad de que Dios puede hacer lo mismo por ellos. En este sentido, quiero destacar un aspecto que puede ser desafiante, pero que es esencial. ¿Estamos preparados para animarnos y apoyarnos mutuamente en las dificultades? Aquí se revela la verdadera unidad de la Iglesia. En Gálatas 6:2 vemos la instrucción de llevar las cargas unos de los demás y así cumplir la ley de Cristo. Me hace pensar en cómo hemos actuado en relación con esto. Cuando alguien está pasando por un mal momento, ¿te comprometes a estar ahí? ¿Estás dispuesto a escuchar, a llorar y a levantarte? A menudo, la gente necesita algo más que bendiciones y mensajes motivacionales. Necesitan ver el amor de Cristo encarnado, en acciones concretas. Tus desafíos pueden no ser los míos, pero todos luchamos en alguna área de la vida. Como cuerpo de Cristo, debemos estar atentos. Acercarse a alguien que está pasando por una situación difícil suele significar entrar en un lugar incómodo. Sin embargo, es en este ámbito donde se fortalecen los vínculos. Recordad lo que nos enseña 1 Pedro 4:10. Cada uno administre el don a los demás como lo ha recibido, como buenos guardianes de la multitud de gracias de Dios. Posees un don, y te fue dado no solo para vivir una vida de comodidad, sino para ser un canal de bendición en la vida de los demás. Así que, querido mío,
quiero retarte a pensar en cómo puedes usar tus capacidades actuales para influir en la vida de alguien. ¿Estás en un grupo pequeño? ¿Cómo puedes ser intencionado animando a los miembros de este grupo? Si eres músico, puede que quieras usar tu talento para servir a otros. Si eres una persona con una palabra de sabiduría, entonces Dios puede estar llamándote a ser ese consejero divino que alguien necesita. Incluso acciones pequeñas pueden tener un gran impacto. Todavía recuerdo una ocasión en la que el Señor me enfrentó a actuar de manera práctica hacia un amigo que estaba desanimado. Al principio dudé. Pensé, ¿qué puedo hacer? Pero el Espíritu Santo me recordó cómo un simple mensaje de texto o una llamada telefónica pueden literalmente cambiarte el día. El resultado fue increíble. No solo se animó a mi amiga, sino que también me hizo ver la belleza de la comunión del cuerpo de Cristo. Y así es. A menudo, lo que puede parecer pequeño e insignificante para nosotros puede ser enorme para quien lo recibe. Y luego hablamos sobre el perdón. El perdón es una parte importante, pero a menudo pasada por alto de nuestro camino de fe. Cuando no perdonamos, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias heridas. En Mateo 18, 21, 22, Pedro pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debe perdonar a alguien que peca contra él? Y Jesús responde que debemos perdonar 70 veces 7, es decir, un número infinito. Esto nos enseña que el perdón no debe tener límites. Cuando liberamos a alguien del peso del perdón, nos liberamos a nosotros mismos. El perdón es una elección, y a menudo una difícil. No es porque olvides lo que has hecho, sino porque decides no dejar que esa ofensa defina quién eres. Recuerda que el perdón es también un acto de obediencia a Dios, que nos ha perdonado infinitamente. En Efesios 4:72 estamos llamados a ser bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros, así como Dios en Cristo os perdonó a vosotros. Esto es un reto, pero es en la búsqueda de este perdón donde encontramos la verdadera libertad. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿a quién debo perdonar? ¿Cuáles son las ofensas que llevo y que me impiden avanzar en mi camino con Cristo? Al mismo tiempo, debemos recordar que, así como es nuestro deber perdonar a los demás, también debemos ser lo suficientemente humildes como para pedir perdón. A veces, somos nosotros quienes hacemos daño a quienes nos rodean. Se necesita humildad para admitir nuestros errores. A medida que avanzamos, me gustaría recordaros que, como seguidores de Cristo, tenemos una misión única ante nosotros. La llamada de Jesús a ser sal de la tierra y luz del mundo, Mateo 5, 13, 16, es una llamada real. Esta vocación requiere que vivamos de manera intencionada, ofreciendo esperanza a quienes nos rodean. Vivimos en un mundo que clama por verdad, amor y esperanza. ¿Cómo podemos ser tan ligeros en estos días? La respuesta está en nuestras actitudes diarias. Esto puede manifestarse en acciones sencillas, como ayudar a un vecino mayor con las compras, o internamente, como mostrar amor y amabilidad a quienes nos causan problemas. Cuando vivimos de una manera que refleja el carácter de Cristo, en realidad estamos respondiendo al grito de esperanza del mundo, y eso se convierte en un testimonio vivo. Así que, al cerrar este tiempo juntos, reflexiona sobre el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Recuerda que no estás solo. Cada uno de nosotros, junto al otro, forma un cuerpo unido. Cada paso que damos hacia el amor y el servicio puede impactar no solo tu vida, sino también la de muchas otras personas. Que seamos, en todo, instrumentos de paz y amor, siempre dispuestos a dar y recibir perdón, y a compartir la gracia que se nos ha dado. En cada pequeña acción, que la luz de Cristo brille con más fuerza. Amén. Mientras continuamos nuestro camino de fe, es vital que entendamos que el llamado de Dios en nuestras vidas va acompañado de una responsabilidad. Esta responsabilidad nos lleva a reflexionar no solo sobre lo que hemos recibido, sino también sobre lo que podemos dar. Estamos aquí para ser agentes de transformación, para manifestar el amor de Cristo en medio de un mundo que a menudo resulta oscuro y desolado. En 2 Corintios 5:20, Pablo nos recuerda que somos embajadores de Cristo, como si Dios exhortara a través de nosotros. Cada uno de nosotros lleva la luz de Cristo dentro de nosotros, y nuestra misión es reflejar esa luz en cada interacción que tenemos. Esto nos lleva a un aspecto fundamental de la vida cristiana: la intencionalidad. La vida no debe dejarse al azar. En cambio, debemos ser intencionados en nuestras acciones y decisiones diarias. Esto significa que, al despertar cada día,
deberíamos preguntarnos, ¿qué puedo hacer hoy para glorificar a Dios y servir a los demás? Esta pregunta debería ser central en nuestras vidas, ya que nos sitúa en el centro del propósito de Dios. Además, cuando actuamos con intencionalidad, podemos marcar la diferencia en la vida de las personas que nos rodean. Dios quiere que seamos participantes activos en su obra. A veces nos sentimos impotentes, como si nuestras acciones no fueran suficientes para provocar un cambio significativo. Pero recuerda lo que dice Zacarías 4:10. ¿Quién desprecia el día de las cosas pequeñas? Lo que nos parece pequeño puede tener un impacto profundo en la vida de alguien. A veces, una palabra amable, un gesto de amabilidad, o incluso una escucha atenta pueden marcar la vida de una persona. No subestimes el poder de las pequeñas acciones. Cuando hablamos de servir, no podemos dejar de mencionar el supremo ejemplo de servicio que tenemos en Jesús. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. Marcos 10:45. El ejemplo de Cristo nos llama a adoptar una postura de humildad y servicio. Podemos preguntarnos, ¿estoy sirviendo a los demás de la misma manera que Cristo me sirvió a mí? Esto no es solo un desafío, sino una invitación a profundizar en el amor de Dios. Cuando estamos dispuestos a servir, nos transformamos. El amor que recibimos de Dios nos permite amar a los demás de forma sacrificial. Con cada acto de amor y bondad, nuestros corazones se alinean más estrechamente con el corazón de Cristo. Nuestra disposición a servir es un reflejo de gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. A veces nos preguntamos, ¿qué puedo ofrecer? Y la verdad es que todos tenemos algo único que ofrecer. Puede que no tengas habilidades grandilocuentes, pero tu autenticidad y disposición del corazón son herramientas poderosas en manos de Dios. Además, recordemos que el servicio no debe hacerse solo como una tarea, sino basarse en el amor. En 1 Corintios 13:3, Pablo nos asegura que, aunque repartiera toda mi fortuna para alimentar a los pobres, y aunque entregara mi cuerpo para ser quemado, si no tuviera amor, no valdría nada. El amor debería ser la motivación que impulse nuestras acciones. Cuando servimos con amor verdadero, no solo satisfacemos necesidades físicas o emocionales, sino que también tocamos la esencia del ser humano, reflejando así la naturaleza de Dios. En nuestro camino de fe, también es esencial que estemos preparados para dar y recibir consejo unos de otros. La Biblia está llena de instrucciones sobre cómo debemos relacionarnos entre nosotros. En Proverbios 27:17 leemos que así el hierro afila el hierro, así el hombre afila a su semejante. Esto ilustra la importancia de relaciones sanas y un círculo de amor y responsabilidad. Tener amigos o mentores que nos exhorten y nos ayuden a crecer espiritualmente es un regalo valioso. Y como comunidad, debemos estar dispuestos a ayudarnos mutuamente en el amor, creando un entorno donde todos se sientan seguros para compartir sus luchas y victorias. Mira a tu alrededor. ¿A quién puedes animar? ¿Quién necesita una palabra amable, una mano extendida o un hombro en el que apoyarse? Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a cuidarnos unos a otros. En Gálatas 6:10 se nos instruye a hacer el bien a todos, especialmente a quienes están en la casa de la fe. Practiquemos activamente esta verdad, buscando oportunidades para servir, amar y apoyar a quienes nos rodean. También es en tiempos difíciles cuando nuestros testimonios brillan con más fuerza. Al enfrentar las tribulaciones, si permanecemos anclados en la fe, haciendo de nuestras debilidades una oportunidad para glorificar a Dios, seremos vistos como una luz en medio de la oscuridad. Pablo menciona en 2 Corintios 12:9-10 que la gracia de Dios se perfecciona en la debilidad. Esto es liberador. Cuando admitimos nuestras limitaciones, hacemos espacio para que Dios muestre su grandeza a través de nosotros. Y cuando hablo de ser testigos de Cristo, no solo hablo de Él, sino de vivir como Él vivió. Nuestras vidas deben reflejar su luz. Estamos llamados a ser ese testigo vibrante en nuestra comunidad, trabajo y hogares. Al dedicarnos a vivir con intención y amor, fomentaremos un entorno donde la esperanza pueda florecer. De este modo, permitimos que la verdad de Cristo transforme corazones y vidas. Las oportunidades de presenciar suelen surgir de situaciones inesperadas. Puede ser una conversación con un compañero de trabajo, un momento de apoyo para un amigo o incluso en redes sociales. En todos estos momentos, pregúntate, ¿cómo puedo representar a Cristo aquí? Esta es una oportunidad para hablar y vivir la verdad.
Y recuerda que las palabras pronunciadas con amor y verdad pueden traer transformación. Al terminar este tiempo de reflexión, quiero animarte a que abraces tu llamado. Sé luz en la oscuridad, sal de la tierra y, sobre todo, agente de amor y gracia. El camino de cada uno de nosotros es único, pero todos estamos juntos en esta misión. Que avancemos con valentía, sabiendo que contamos con la bendición y el apoyo de Dios en todo lo que hacemos. Que estemos llenos de su espíritu, buscando maneras de servir, amarnos y animarnos unos a otros. Unámonos en oración, pidiendo a Dios que nos permita vivir así, que nos haga sensibles a su llamado, listos para actuar y llenos de su amor, porque cuando le permitimos que nos use, nuestras vidas se convierten en testigos vivientes de su gracia y de su verdad. Así sea. Amén. Al mirar hacia el futuro con esperanza y determinación, es esencial recordar la importancia de la unidad en Cristo. Como iglesia, somos mucho más que un grupo de individuos que se reúnen de vez en cuando. Somos una familia, un cuerpo interconectado, que ha sido llamado por Dios a marcar la diferencia en el mundo. Efesios 4:3 nos exhorta a esforzarnos diligentemente por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta unidad nos ayuda a superar las divisiones y a trabajar juntos para avanzar el reino de Dios. Sin embargo, la unidad no significa que seamos todos iguales. Somos diferentes, únicos en nuestros dones, historias y experiencias. Pero es precisamente esta diversidad la que enriquece y fortalece nuestra comunidad. Cuando observamos las diferentes partes del cuerpo de Cristo, como nos enseña 1 Corintios 12, 2, 27, nos damos cuenta de que cada una tiene un papel vital. No hay papeles insignificantes o innecesarios, ya que cada uno de nosotros tiene un papel específico que desempeñar. Esto nos lleva a valorar las contribuciones de los demás, fomentar el talento y celebrar los logros de cada miembro. Seamos sinceros, la unidad puede ser un reto. La vida comunitaria implica lidiar con diferencias y a menudo conflictos. Esto forma parte de la experiencia humana, pero debemos recordar que en Cristo tenemos el poder de reconciliarnos y amarnos unos a otros, incluso cuando es difícil. En Colosenses 3:13 se nos instruye a perdonarnos unos a otros, así como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Esto significa que, incluso cuando enfrentamos desafíos, debemos elegir el perdón y la reconciliación, permitiendo que el amor de Cristo prevalezca sobre nuestras debilidades. Una forma poderosa de fortalecer nuestra unidad es a través de una comunicación abierta y honesta. Necesitamos crear un espacio donde todos se sientan seguros para expresar sus pensamientos y sentimientos. Cuando compartimos nuestras luchas, victorias y dudas, creamos un ambiente de confianza. Santiago 5:16. Nos exhorta a confesar nuestras faltas unos a otros y a orar unos por otros. Este es un acto de vulnerabilidad que nos acerca más, ya que revela que todos estamos en un camino, luchando y creciendo en la fe. Y, a medida que conectamos más profundamente, se nos anima a ser intencionados a la hora de construir relaciones sólidas y significativas. No dejes la amistad solo por ocasiones especiales. Busca activamente conectar. Puede ser programar un café con un hermano o hermana en Cristo, unirse a un pequeño grupo, o servir juntos en un proyecto comunitario. No subestimes el poder de estas interacciones. A menudo es en estas conversaciones informales, en momentos de compañía, donde encontramos apoyo y ánimo para nuestras almas. La unidad en la iglesia también debe extenderse a nuestro testimonio ante el mundo. Jesús oró en Juan 17:21 para que todos sean uno, para que el mundo crea que Él ha sido enviado. Nuestra unidad es un reflejo del amor de Cristo y sirve como un testimonio poderoso para quienes aún no le conocen. Cuando nos unimos en amor y propósito, formamos una luz brillante que atrae a otros al corazón de Dios. ¿Qué podría ser más impactante que un grupo de personas de orígenes tan diversos, uniéndose en un propósito común y demostrando amor genuino? Y no debemos olvidar que la unidad no es solo para nuestro beneficio, es parte del llamado de Dios a ser agentes de cambio en este mundo. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos llama a ser la luz del mundo. Nos invita a brillar ante los hombres de tal manera que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Este llamado no se limita a nuestro círculo religioso, es un llamado a impactar la sociedad en la que operamos. Debemos preguntarnos, ¿cómo puedo iluminar el mundo que me rodea? Nuestras acciones, palabras y actitudes
deben reflejar la luz de Cristo. A veces esta luz es más necesaria en situaciones difíciles. Nos encontramos con personas que están luchando, enfrentándose a enfermedades, crisis familiares o emocionales. ¿Cómo podemos ser la luz en estos momentos? A menudo, lo que necesitamos es simplemente estar presentes. Ya sea escuchando atención, un abrazo fuerte o una palabra de esperanza, estas pequeñas acciones pueden traer consuelo y recordar a la gente que no están solos. En 2 Corintios 1:4, vemos que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los demás. Cuando compartimos la esperanza y la paz que hemos recibido, damos testimonio del amor de Cristo en acción. Aún así, en este sentido, no podemos ignorar las injusticias y el dolor que enfrenta el mundo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser defensores de los vulnerables. Esto puede incluir luchar contra la pobreza, las nociones de injusticia o situaciones que socavan la dignidad humana. Miqueas 6:8 nos recuerda que Dios nos ha mostrado lo que es bueno y lo que requiere de nosotros: hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Que seamos voces clamando por justicia y compasión en nuestro mundo roto. A pesar de todo, debemos unirnos en oración. La oración es nuestra línea de comunicación con Dios y nuestra fuente de fortaleza. Solo a través de la oración podemos discernir lo que Dios quiere de nosotros como individuos y como iglesia. Es vital que sigamos orando unos por otros, buscando la sabiduría de Dios en nuestras vidas y decisiones. Santiago 1:5 nos anima a pedir sabiduría a Dios, que da a todos libremente, así que hagámoslo una práctica habitual, tanto en nuestras citas como en nuestra vida personal. Al cerrar este momento, os invito a reflexionar. ¿Dónde está vuestra parte en la búsqueda de la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Qué papel estás dispuesto a desempeñar? Puedes ser un agente de cambio, alguien que aporta ánimo y apoyo a tu comunidad. Puedes ser la luz que destaca en medio de la oscuridad, mostrando al mundo el amor y la esperanza que tenemos en Cristo. Que seamos conocidos como aquellos que aman, que sirven y que buscan la unidad en Cristo. Que cada uno de nosotros se comprometa a ser una bendición, a vivir en armonía con los demás, a aprovechar cada oportunidad para acercarse e iluminar el camino para quienes nos rodean. Y que, juntos, formamos un testimonio que glorifica a Dios y atrae a muchos hacia Él. Amén. A medida que avanzamos en nuestro camino de fe, es fundamental que comprendamos el papel transformador de la gratitud en nuestras vidas. En tiempos de adversidad y desafíos, la práctica de la gratitud se convierte en una poderosa ancla, un recordatorio constante de las bendiciones que Dios nos otorga, incluso en medio de las dificultades. La gratitud no es solo un sentimiento, es una elección deliberada, una actitud que nos acerca al corazón de Dios. Como está escrito en 1 Tesalonicenses 5:18, en todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Esta sencilla instrucción nos desafía e invita a mirar más allá de las circunstancias, a reconocer la bondad de Dios en nuestras vidas, incluso en situaciones que parecen sombrías. La gratitud tiene el poder de transformar la forma en que vemos el mundo. Cuando practicamos la gratitud, cambiamos nuestra perspectiva. En lugar de centrarnos en lo que falta en nuestras vidas, empezamos a apreciar lo que ya tenemos. Es una invitación a contemplar las pequeñas bendiciones diarias, como un amanecer, una sonrisa amistosa o un momento de paz. Te invito a que te tomes un momento y reflexiones. ¿Cuáles son las pequeñas cosas por las que puedes estar agradecido hoy? Esta práctica nos ayuda a cultivar un espíritu positivo y fortalecer nuestra fe, ya que nos recuerda la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Permítanme recordarle que esta práctica no es solo una medicina para el alma, es una herramienta poderosa en nuestra vida de adoración a Dios. La gratitud nos lleva a entregarnos ante Él en adoración. En el Salmo 104 se nos instruye a entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus cortes con alabanza. Aquí, la gratitud abre las puertas de la adoración. Cuando acudimos a Dios con corazones agradecidos, experimentamos una conexión más profunda con Él, y nuestras preocupaciones y ansiedades se disipan en su presencia. La adoración se convierte en un reflejo de nuestra gratitud, una respuesta natural al reconocer sus bendiciones. Y mientras practicamos la gratitud, se nos anima a vivir generosamente. En 2 Corintios 9:7, Pablo nos enseña que cada uno contribuye como ha propuesto en su corazón, no a regañadientes ni por necesidad, porque Dios ama a quien da alegre.
La generosidad nace de un corazón agradecido. Cuando reconocemos todos los dones que hemos recibido de Dios, sentimos un deseo natural de corresponder, de compartir. Esta generosidad puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser en tiempo, recursos financieros o talentos. No necesitamos mucho para marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Piensa en las pequeñas formas en que podemos ser generosos. ¿Qué tal ofrecerte a ayudar a un vecino mayor con sus compras? O quizá dedicar algo de tiempo a trabajar en un refugio local. Cada acto de generosidad puede tener un impacto duradero en la vida de los demás y nos permitirá experimentar la alegría de participar en la obra de Dios. Cuando somos generosos, expresamos el amor de Dios en acción, demostrando que nos importa el bienestar de los demás. La generosidad también tiene un efecto transformador en nuestras propias vidas. El acto de dar nos enseña sobre la compasión, el amor y la unidad. En Proverbios 11:25 leemos que los generosos prosperarán, quien brinde alivio a otros lo recibirá. Cuando compartimos, estamos plantando semillas de bondad que volverán a nosotros. Esto no significa que daremos con la expectativa de recibir, sino que la generosidad está intrínsecamente ligada a la naturaleza de Dios, y cuando nos alineamos con esa naturaleza, también somos bendecidos. Vivimos en una sociedad que a menudo promueve la escasez, donde tenemos que luchar por todo. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a una forma de vida diferente. Estamos llamados a vivir sobre la base de la abundancia que encontramos en Cristo. La generosidad es un testimonio de esta abundancia y del carácter de Dios, que provee para nosotros más allá de lo que podemos imaginar. En Efesios 3:20 recordamos que aquel que puede hacer en abundancia sobre todo lo que pedimos o pensamos. Este generoso Dios nos invita a reflejar esta generosidad en nuestras interacciones diarias. Al comprender la importancia de la gratitud y la generosidad, nos llevamos a examinar nuestras propias vidas. Pregúntate, ¿estoy viviendo con un corazón agradecido y generoso? ¿Cómo puedo manifestar esto en mi familia, comunidad o iglesia? Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de una cultura de gratitud y generosidad, y eso comienza en nuestros hogares. Enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos y a practicar la generosidad es un regalo valioso que podemos darles. Cuando nuestros hogares se conviertan en centros de gratitud, estamos formando la próxima generación de cristianos que reflejarán el amor de Cristo en el mundo. Además, debemos ser conscientes de que nuestra gratitud y generosidad no deben limitarse a los momentos fáciles. Es fácil ser agradecido y generoso en tiempos de abundancia, pero es en medio de la adversidad cuando se revela nuestro verdadero carácter. Así como Pablo escribe en Filipenses 4:2-13, sé cómo necesitar y también sé tener abundancia. En todo y en todo se me instruye a ser saciado y a tener hambre, tener abundancia y sufrir necesidades. Puedo hacer todas las cosas por Cristo que me fortalece. El apóstol nos muestra que la gratitud puede y debe ser una elección, incluso en las dificultades. Debemos recordar que las injusticias y enfermedades que enfrenta el mundo requieren una respuesta generosa por nuestra parte. En Colosenses 3:12-14, Pablo nos exhorta a vestirnos de compasión, bondad, humildad, ternura y paciencia, y por encima de todas estas cosas os visten de amor, que es el vínculo de la perfección. Cuando observamos los desafíos que nos rodean, estamos llamados a actuar. El amor verdadero nos impulsa a alzar la voz y actuar contra la injusticia, ya sea luchando contra la pobreza, defendiendo los derechos de los oprimidos o simplemente ofreciendo apoyo a quienes atraviesan dificultades emocionales. Estamos llamados a ser la voz de quienes no tienen voz. Ojalá seamos conocidos como una comunidad que abraza la gratitud, la generosidad y el amor. Que no solo hablemos de la gracia de Dios, sino que también la demostremos en nuestras acciones. Mientras caminamos juntos, que nuestro testimonio ante el mundo sea fuerte y claro, señalando todos los caminos hacia la luz de Cristo. Que nos unamos en oración, pidiendo a Dios que nos ayude a vivir de maneras que glorifiquen su nombre y que impacten nuestras vidas y las de los demás que nos rodean. Así sea. Amén. Al mirar hacia el siguiente paso en nuestro camino de fe, quiero centrarme en la importancia del testimonio personal. Cada uno de nosotros tiene una historia única sobre cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Estas historias son poderosas. Tienen el potencial de impactar vidas y abrir vías para que otros conozcan la verdad del Evangelio.
En Apocalipsis 12:11 leemos que le vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. El testimonio que tenemos de Cristo en nuestras vidas no es solo un recordatorio personal de su fidelidad, sino un arma poderosa en la lucha contra el enemigo. Testificar es, en esencia, contar lo que Dios ha hecho. Esto puede ser difícil, especialmente en una cultura que a menudo rechaza la verdad absoluta, pero es precisamente en este contexto donde debemos ser valientes, dispuestos a compartir lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Cada uno de vosotros puede ser la diferencia en la vida de alguien, simplemente dando testimonio de lo que Dios ha logrado. Puede ser la luz que guía a alguien en la oscuridad. Consideremos a la mujer samaritana en Juan 4. Tras su encuentro con Jesús, corrió a su pueblo y dijo a todos: «Venid a ver a un hombre que me ha contado todo lo que he hecho». ¿Es este el Cristo? Juan 4:29. ¿Qué ha pasado? Toda su ciudad acudió a Cristo porque compartió su historia. Como ella, estamos llamados a compartir nuestra experiencia con Dios. No necesitamos ser teólogos ni dar grandes discursos. Lo asombroso es que Dios utiliza incluso los episodios más sencillos de nuestras vidas. Un testimonio sincero, cultivado en humildad y autenticidad, puede derribar barreras y abrir corazones. A veces piensan: «Pero no tengo una historia tan impactante». Pero déjame decir algo: cada historia es valiosa a los ojos de Dios. El testimonio de tu vida puede ser justo lo que alguien necesita escuchar. La redención en tu vida, por pequeña o grande que sea, es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. De hecho, 2 Corintios 5:17 nos recuerda que, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han pasado. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. Su transformación es una señal de que Dios sigue actuando, y ese mensaje resuena con fuerza. Además, como presenciamos, también nos enfrentamos a la responsabilidad que conlleva esta tarea. La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15: «Estad siempre dispuestos a dar una respuesta a cualquiera que os pregunte una razón para la esperanza que hay en vosotros». Esto nos empodera para vivir vidas que reflejen la esperanza en Cristo y, cuando sea necesario, para defender la razón de esa esperanza. No debemos sentirnos intimidados, sino animados a estudiar la palabra, profundizar en nuestra comprensión de las Escrituras y estar preparados para compartir el mensaje del Evangelio con quienes nos rodean. En este sentido, es fundamental que nos involucremos en nuestra comunidad de fe. Ser testigo no debería ser una tarea solitaria. Nos necesitamos unos a otros para alimentar nuestra fe, animarnos y juntos celebrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A través de esta comunidad, nos animamos y desafiamos mutuamente a vivir de acuerdo con los llamamientos de Dios. En Hebreos 10, 24, 25, se nos instruye a considerarnos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos como algunos tienen la costumbre, sino animándonos unos a otros. A veces el mundo se siente opresivo y la fe en Cristo no es bienvenida. Esto, en sí mismo, ilustra la necesidad de que seamos testigos juntos. Cuando nos unimos y compartimos nuestras historias, creamos un espacio donde el Espíritu Santo puede moverse y tocar los corazones. No subestimes el poder de tu presencia y tu voz. Cuando compartimos juntos, robamos la narrativa del miedo y la duda de la oscuridad. En cambio, proclamamos la luz de Cristo y la esperanza que tenemos en Él. Así que, mientras nos preparamos para presenciar y compartir nuestras historias, recuerda la importancia de vivir auténticamente. Estamos llamados no solo a ser oyentes de la palabra, sino también a hacerla cumplirla. Nuestro modo de vida debería ser un testimonio en sí mismo. En Santiago 1:22 se nos aconseja ser los que hacen la palabra y no solo los oyentes. Vivimos en un mundo que nos está observando. La forma en que tratamos a los demás, cómo amamos y cómo servimos, dice mucho sobre quiénes somos en Cristo. Nuestras vidas deberían reflejar el mensaje que proclamamos. Y si aún no tienes claro cómo compartir tu testimonio, aquí tienes algunos consejos prácticos. Primero, empieza por casa. Comparte con tu familia lo que Dios ha hecho en tu vida. Puede haber un poder en tus historias que conmueva a tus seres queridos. Segundo, prepárate para pequeñas conversaciones en entornos informales. Sé abierto sobre tus dificultades y victorias con compañeros de trabajo o amigos. Pregunta por sus vidas y comparte experiencias que impliquen tu fe. A veces, un simple «reza por mí»
puede abrir la puerta a un diálogo más profundo. También considera involucrarte en grupos de servicio o ministerio. A medida que trabajas junto a otros, tus experiencias de fe pueden brillar al ver el fruto de tu generosidad y amor en acción. Recuerda que no tienes que llegar a todo el mundo al mismo tiempo. Dios solo te está pidiendo que seas fiel a lo que Él te ha puesto delante. La verdad es que cada vez que compartimos nuestro testimonio, proclamamos la gracia infalible de Dios. En 1 Juan 5:10, leemos que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y como portavoces de ese testimonio, tenemos la misión de inundar este mundo con la verdad del amor de Dios. Y al mirar hacia adelante, que siempre recordemos que formamos parte de algo mucho más grande. Al proclamar nuestras historias, no solo impactamos la vida de los demás, sino que también participamos en el gran plan de Dios para redimir al mundo. Que seamos valientes al compartir lo que Él ha hecho en nuestras vidas, trayendo luz a la oscuridad y esperanza a la desesperación. Así sea. Amén. A medida que avanzamos en nuestro camino de fe, me gustaría hablar sobre la importancia de la misión y la vocación que cada uno de nosotros tiene. A menudo nos preguntamos, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué quiere realmente Dios que haga? Estas preguntas son normales y saludables, ya que revelan un corazón deseoso de cumplir la voluntad de Dios. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, y ese plan incluye no solo nuestros logros personales, sino, más importante aún, el papel que desempeñamos en su reino. En Efesios 2:10, la palabra nos enseña que somos su obra, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, que Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. Esto nos recuerda que nuestra vida no es una casualidad, es una orquestación divina. Nos creó con un propósito, y ese propósito está entrelazado con el bien común y el amor al prójimo. Saber que tenemos una vocación nos da una sensación de dirección en nuestras vidas. A veces, esta llamada puede parecer distante y confusa. Puede ocurrir que Dios nos llame a algo que no esperábamos o que nos saque de nuestra zona de confort. Sin embargo, podemos estar seguros de que cada paso está dirigido por la mano de Dios. A menudo, esta llamada llega en momentos de silencio y reflexión. El Salmo 46:10 nos dice, «Quietos, y sabed que yo soy Dios». Esta invitación a la quietud nos permite escuchar la voz de Dios en medio del ruido de la vida, donde Él nos revela nuestros dones, nuestros talentos y la misión que nos encomienda. Es esencial que estemos atentos a las señales que Él pone en nuestro camino. A veces, los deseos más profundos de nuestro corazón coinciden con lo que Dios desea para nosotros. Cuando sentimos una pasión creciente por una causa, por ejemplo, puede ser indicativo del llamado de Dios en nuestras vidas. Puede que nos esté llamando a marcar la diferencia en un área concreta, ya sea en justicia social, educación, servicio comunitario o evangelización. Y es en ese espacio donde tenemos la oportunidad de hacer brillar la luz de Cristo. Como parte de este llamamiento, debemos recordar que no estamos solos. El Espíritu Santo nos guía y nos permite llevar a cabo esta misión. En Hechos 1:8, Jesús dice, «Pero recibiréis poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra». Este versículo subraya que nuestra misión no se limita a nuestro círculo inmediato, sino que se amplía para alcanzar a quienes están lejos, que no conocen el amor de Cristo. A veces esta vocación implica cambios importantes o pasos de fe. Puede que Dios te llame a salir de tu zona de confort y dedicarte a algo que nunca imaginaste. Piensa en Moisés, que se convirtió en el líder de su pueblo incluso después de dudar en aceptar su misión. Él era solo un pastor en el desierto, pero Dios le llamó para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Esta historia nos enseña que Dios puede usar a cada uno de nosotros, independientemente de nuestras inseguridades o limitaciones, para sus propósitos. Lo importante es estar dispuesto a responder a su llamado. Además, la misión que Dios nos confiere también es colectiva. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a trabajar juntos. Nadie es una isla. En 1 Corintios 12:14, Pablo explica que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, nosotros somos un solo cuerpo en Cristo. Es una imagen hermosa de unidad y diversidad. Nuestros dones individuales, que el Espíritu nos ha dado,
Se complementan y fortalecen mutuamente cuando trabajamos juntos. Esta colaboración es esencial para que podamos hacer la obra de Dios de manera eficaz. Por eso, al reflexionar sobre nuestra vocación, es importante unirnos como iglesia y comunidad. Si estás involucrado en un ministerio o quieres involucrarte en uno, pregunta a Dios dónde puedes servir. Hay muchas formas de formar parte de la misión de Dios en la tierra. Seamos trabajadores en la cosecha, dispuestos a ayudar a los necesitados, a consolar a los menos afortunados y a compartir el amor de Cristo en nuestra ciudad y más allá. Te invito a que pienses en una acción práctica que puedas tomar esta semana para avanzar hacia tu vocación, ya sea un acto de bondad, una acción social o simplemente una conversación en la que compartes a Jesús. Cada pequeño gesto cuenta. Recordemos siempre que la llamada es un viaje, no un destino. Al estar dispuestos a seguir la guía de Dios, experimentamos crecimiento, transformación y un vínculo profundo con Él y con los demás. Que estemos atentos a sus instrucciones y dispuestos a actuar. Por tanto, celebremos el llamado que tenemos en Cristo y busquemos ser usados por Dios donde quiera que nos coloque. Tiene un propósito y un plan para ti, y eso es algo que merece la pena celebrar. Que cada uno de nosotros persiga esta misión con amor y determinación, sabiendo que juntos dejamos un impacto duradero para la gloria de Dios. Amén.